Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Radio Pichincha. Hola con todas y con todos, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompañaré en la conducción del programa. Aprovecho para recordarles que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha y que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, comentar el programa, mandarnos sus preguntas. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Hacemos también llegar un saludo a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio para la comunidad migrante en Estados Unidos y sobre todo a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa, especialmente a quienes recientemente se nos unieron. Esta tarde nos acompañan Yus Pincay y Agustín Burbano de Lara. Con ellos queremos conversar sobre cómo se puede organizar la indignación en un Ecuador que hoy por hoy está o vive en tinieblas. Con esto arrancamos. Bienvenidos a Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Bueno, tenemos apagones de 14 horas al día, entrevistas presidenciales que retratan de cuerpo entero la falta de empatía e ineptitud de quienes nos gobiernan, la absoluta falta de un plan de acción. Sobran las razones para que la ciudadanía esté indignada. Y sobre esto quisiéramos arrancar conversando esta tarde con Agustín, con Yus, pedirles para iniciar una reflexión sobre cómo está viviendo la ciudadanía, la población, esta crisis. Bienvenido, Agustín, conversamos contigo. Isa, qué gusto estar en Radio Pichincha y en Frente Radiosa. Gracias por la invitación. Qué gusto coincidir con Jus, que le mando un saludo. A ver, no sé cómo está viviendo la ciudadanía en general, pero sí te podría decir que primero se nota que hay un incremento del malestar. Este ya es un país donde la vida cotidiana se estaba haciendo muy difícil y no solo para todo el sector informal de la economía, que ya era de por sí extremadamente difícil, no solo para las personas que tenían muchas dificultades para llegar a fin de mes, sino que en general es un país que en todos sus ámbitos ya se está volviendo un país muy difícil para sobrevivir a. No es fácil vivir en un país donde sabes que tienes 3 de las 10 ciudades más peligrosas de toda América Latina. No es fácil vivir en un país donde sabes que si vas al hospital, a la salud pública, al sistema de salud pública, y necesitas una diálisis, estás condenado a muerte. Si necesitas una operación de alta complejidad, estás condenado a muerte, donde no sirven los sistemas médicos y tienes que ir al sistema privado que está al frente para poder cubrir tu derecho a la salud. Es un país donde cada vez se van restando cupos en la educación pública universitaria. Es un país donde cada vez es más difícil construir el proyecto de llegar a ser alguien. Y eso es lo que explica que en 4 años 300.000 ecuatorianos y ecuatorianas hayan salido del país. Es lo que explica, según un último estudio de la OIM, que 1.2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas quieran salir del país. Esto explica que el Ecuador no esté vendiendo futuro a su población. Entonces, que sobre eso te pongan cortes de luz de 14 horas al día, es como que, no sé, es como que nos pusieron, ya estábamos viviendo en un país de dificultad alta y ahora nos pusieron el nivel más alto, desbloqueamos otro mundo. O sea, de verdad es surreal. Y lo que Siempre es más en triste Ecuador siempre aún, y con puede esto estar voy a peor. cerrar, es que esto no nace de la nada, sino que para mí sí está profundamente conectado con el gran metarrelato, la gran metaestrategia que ha organizado y estructurado la acción política de las élites o de gran parte de las élites en este país en los últimos años, que es del anticorreísmo. Muchísimas gracias, Agustín, por esta primera lectura amplia, además que nos permite ir más allá de los apagones y entender por qué Ecuador se ha vuelto un país invivible en varios aspectos. Yus, con esto te doy también la bienvenida y quisiera pedirte una lectura también general sobre qué forma toma la rabia hoy por hoy en el país, contra quién está dirigida, si es que contra alguien, cómo lees tú esta rabia o quizás también más bien leerla como impotencia,
resignación. Tu lectura al respecto. Bienvenida, Yus. Hola Isa, ¿cómo estás? A los tiempos, qué gusto conseguir contigo, Agustín. No les prendo la cámara porque en una mala lectura de los cortes de luz pensé que me iba a llegar la luz un poco antes y estoy totalmente a oscuras, literal. Entonces, dicho esto, recogiendo un poquito las palabras de Agustín y tomando algo de lo que me preguntabas, creo que quisiera decir que estamos viviendo con las justas, pero ya ni siquiera es eso. Yo creo que lo que ha hecho la derecha, lo que ha hecho el neoliberalismo estos últimos años, está cumpliéndose, que es que las personas dejen de creer en la institución. O sea, se está cumpliendo tal cual. Si ellos en algún momento querían que el ciudadano deje de confiar en el Estado, lo están logrando en este momento y está pasando el peor escenario dentro de un estallido social, que es que nos estamos entregando poco a poco a la frustración pasiva, ¿no? A los brazos de la resignación, que es lo que de alguna forma yo siempre voy a pensar que quieren estos intentos de líderes políticos, lo cual hace tristísima y hace más profunda la indignación de quienes en algún momento decíamos que realmente el país vaya hacia, quería decir a la izquierda, pero que vaya hacia el desarrollo, que vaya hacia la esperanza que estaba contando Agustín hace un rato que ya no tenemos. Ni nuestros padres, ni nuestra generación, peor la generación que viene a continuación. Eso te puedo decir como breves rasgos para empezar, mi querida Isa. Muchísimas gracias, Yus. Agustín, regreso contigo. Tú mencionabas ya este gran meterrelato que es del odio, el anticorreísmo, y más bien pedirte si puedes profundizar al respecto, de qué manera nos inmoviliza, nos conduce a esta frustración pasiva de la que habla Yus. A ver, en primer lugar, tendríamos que entender que el anticorreísmo es primero como, para mí el anticorreísmo es la práctica más sostenida y más acabada de las élites, o de una gran parte de las élites de este país que vivieron a la Revolución Ciudadana como el hecho más herético que han tenido que experimentar desde el retorno a la democracia hasta nuestros días. O sea, en primer lugar, sí creo que hubo cierta relativa autonomía del gobierno, del Estado, digo relativa, respecto de muchos poderes económicos de este país que estuvieron acostumbrados a tradicionalmente gobernar el Estado, que fue suficientemente molestoso, ni siquiera te diría negativo para sus procesos de acumulación, pero que sí fue suficientemente incómodo y molestoso como para poder poner en riesgo la sostenibilidad de la vida en la sociedad y la sostenibilidad del Estado a costa de que el proyecto político no, de que la revolución ciudadana no regrese. Es lo primero que sí te diría. Lo segundo que te marcaría es que el anticorreísmo pasa a ser un mecanismo de validación social, también pasa a ser un mecanismo de ascenso, de movilidad social ascendente y de movilidad institucional ascendente. Si yo estoy en una institución de justicia y soy anticorreísta y demuestro en los hechos que tomo decisiones y que tomo acciones vinculantes para el anticorreísmo, puede tener mayor condiciones de posibilidad de llegar a la cima de la Corte Nacional de Justicia o a la cima de la Fiscalía General del Estado o a la cima del Consejo Nacional de la Judicatura o del Tribunal Contencioso Electoral o del Consejo Nacional Electoral. Entonces, primero tenemos que entender que el anticorreísmo se volvió también un mecanismo de movilidad institucional ascendente, se volvió una práctica, un discurso, tiene todo un repertorio de gobierno institucional y que eso genera acciones y genera efectos y genera consecuencias. Y yo creo que quizás ni siquiera te diría metáfora, sino que la evidencia más acabada de eso es lo que nos va a pasar y lo que nos está, bueno, lo que nos está pasando en el sistema de justicia, pero quizás ahorita lo sintamos más con Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair ahora está lloviendo otra vez más en los afluentes del río Coca, está produciendo más. Se sabe desde el 2020 que se cayó la cascada, que hay un proceso de erosivo, de regresión, que se está acercando a las estructuras de captación de agua, que hay que sanar, donde había que hacer obras de mitigación. 2022 hizo la mejor consultoría sobre ese proceso. Hasta ahora no hay una sola obra de mitigación y hay personas expertas que dicen que ya es tarde. Y se está poniendo en riesgo las estructuras de captación de Coca-Cola, que es lo que nos da las pocas horas de luz que tenemos, porque hay que decir que esa obra la hizo el correísmo, que fue mal hecha y que ahí está la prueba de que el correísmo fue una mentira. Entonces, aquí hay gente que está dispuesta a que nos quedemos a 20 horas sin luz al día, que nos quedemos 24 horas de luz al día, con tal de echarle, perdón la palabra, mierda a la revolución ciudadana. Entonces, ahí es
ahí es cuando ya los memes se nos vuelven realidad. De verdad, acá la gente está votando, acá la gente está eligiendo el meteorito. Son dinosaurios y están eligiendo el meteorito. Es que no encuentro otra forma de explicarlo. Entonces sí me preocupa que se esté haciendo del anticorreísmo a este nivel el principio organizador y estructurador de la sociedad, porque estamos perdiendo las condiciones mínimas de sostenibilidad de la vida económica, de llegar a ser alguien, de tener un proyecto de país, un proyecto, una biografía personal acá, todo, todo. Creo que es fundamental esto que mencionas y además yo misma reflexionando a raíz de todos los programas que venimos sosteniendo acá en Frente Radiosa, esta idea de que el correísmo, anticorreísmo tiene que parar, la he escuchado hace mucho y sin embargo, como tú mismo dices, cada vez podemos estar peor y la política del odio, el anticorreísmo, nos sigue hundiendo en ese sentido. De hecho, una confesión, y originalmente este programa lo habíamos pensado en torno a la desdemocracia, ¿no? Justamente a raíz de todos estos debates que se han dado en las semanas pasadas sobre cómo para hundir al correísmo, como tú bien dices, se es capaz de acudir a cualquier tipo de argumentos sin pies ni cabeza. Sin embargo, dado el último anuncio de los 14 horas de apagones, decidimos más bien enfocarnos en la indignación de la población, pensando que de alguna manera estábamos a puertas de salir de esta frustración pasiva y más bien comenzar a ver otras formas de rabia. Y con eso quiero volver contigo, Jus. Tú decías, ya bueno, estamos cayendo en la resignación, pero quizás en estos últimos días, a raíz de los últimos anuncios presidenciales, ¿creerías que hay otras formas de indignación, de rabia que están teniendo lugar en el país? ¿Cuál es tu lectura sobre la política del odio a la que hacía alusión también Agustín? Y uno pensaría, con lo que dice Agustín, lo que dices tú, esto de que nos estamos volviendo meme, de que después de 14 horas dices, no, voy a reflexionar y quizás no es el anticorreísmo el camino, pero leí un tuit y lo traigo solo a la mesa para poder hacer el análisis y poder responder tu pregunta, Isa, e ir en línea un poco con lo que dice Agustín, esto de al menos no compré la cocina de inducción porque prefiero eso, o sea, podemos dejar a la gente con 24 horas sin luz, pero se sienten y se regozan de que no tienen la cocina de inducción que propuso Rafael Correa en su tiempo. O sea, es realmente una locura. Y vivimos, gracias a eso, una profunda impunidad social que aquí los tres nos podemos matar conversando y vamos a decir qué moviliza o qué no moviliza. Yo creo que lo peor que puede pasar, y lo repito, es que dejemos de hablar, que ya lleguemos a, y lo anoté por aquí porque no quería dejarlo pasar, que estemos normalizando esta violencia que estamos viviendo, porque es una violencia, es una vulneración sistemática de derechos humanos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que nos asegure un bienestar y en ese sentido el acceso a un servicio básico como la electricidad es fundamental para cumplir un estándar de vida digna. Esta falta de luz se convierte en una barrera que impide un ejercicio pleno de derechos fundamentales y por lo tanto creo que tiene que ser abordada en este espacio y en otros espacios como una prioridad, un enfoque de derechos, no como una mera cuestión técnico-económica, que es lo que quiere que sea la conversación la media tradicional. Si vamos a canales tradicionales, radios o televisión nacional pautada, vemos que lo toman desde esa parte, ¿no? Es técnico, es económico, es la culpa de otros gobiernos, pero nadie habla con un enfoque de derechos. Entonces, retomando tu pregunta ya con este súper contexto de qué otras formas podemos repensar de la rabia, de la digna rabia, de esta indignación, de esta frustración. Yo creo que primero no dejar de tener estos espacios de conversación en nuestros trabajos, en los espacios académicos, en la media, y la organización, que si lo analizamos un poquito hacia abajo, decimos, ¿por qué no nos estamos organizando? Y lo conversábamos semanas atrás con unas amigas abogadas. Vimos que tenemos un presidente que primero en Televisión Nacional dice sin ningún reparo que invadió la embajada mexicana. Si tenemos una personalidad como esta, que no le tiene miedo, por decirlo de alguna forma, a este tipo de represalias, que deberían ser represalias como potentes y poderosas, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de nosotros en las calles? ¿Ya? Cuando él tiene todo el aparataje policial de su lado, ¿ya? Entonces yo creo que esta falta de organización, y lo estoy poniendo entre comillas, yo sé que no me ven,
que tanto nos reclaman esos usuarios en Twitter, también hay que repensarlo, ¿no? Porque no nos estamos organizando porque hay un miedo real detrás y es que tenemos un líder violento. Puede ser una palabra fuerte, pero es un líder violento. Ayer, y creo que vale el análisis de la entrevista que tuvo en este medio de comunicación, vimos a un presidente que tenía como una lentitud para hablar, pero muy coherente en el sentido de no tiene miedo, no siente que ha cometido un error, no siente que ha cometido un error. Y yo creo que eso, más que violento, es peligroso, Isa. Creo que has puesto justamente el punto sobre la I, la violencia del gobierno, y me parece importante también dialogar al respecto contigo, Agustín, porque si en efecto el miedo puede paralizar, quizás sobre todo a ciertos segmentos de la población, no podemos dejar de dialogar, de leer justamente cómo la política de este miedo que se nos instaura o que se nos quiere inocular desde arriba, de alguna manera también nos paraliza, y desde ahí preguntarte cuáles son los riesgos entonces de protestar ante un gobierno autoritario como el que menciona Yus. O sea, y voy a conectar esto un poco con la dinámica correísmo-anticorreísmo, porque yo también he escuchado a muchos colegas y a muchos compañeros y compañeras que hablan sobre la voluntad de dejar superado atrás el conflicto correísmo-anticorreísmo. A mí me parece una posición un poco ingenua, un poco inocente y un poco naif. Eh, Hay mucha gente que me critica por decir esto, no soy la única persona que lo sostiene ni el primero, pero sí creo que la Revolución Ciudadana, con todas sus virtudes, todas sus limitaciones, le dio forma a la lucha de clases en este país desde el retorno a la democracia hasta nuestros días. Punto. Y puede haber un Santiago Basabe o algún otro académico que respeto, que te puede decir que la agenda de la Revolución Ciudadana se ha reducido a la agenda del PRE, al retorno de sus líderes, pero hay mucha evidencia histórica y hay hechos que te muestran que la Revolución Ciudadana es un acontecimiento político que fue muy herético para las élites de este país. Y el problema no es que haya esa disputa política, el problema es que, y en esto lo marca muy bien el David Chávez, la disputa política, el anticorreísmo le está resolviendo de manera antidemocrática. El problema no es que haya conflicto político, el problema no es que haya disenso político, el problema no es que haya una diferencia política, el problema no es que haya competencia política, antagonismo político. El problema es que eso se está resolviendo por la vía de la proscripción, por la vía de la persecución, por llamarnos delincuentes, por llamarnos narcotraficantes, por llamarnos terroristas, por tirarnos encima a cuerpos policiales, a cuerpos militares, por tirarnos encima a la Cancillería. Entonces, no tenemos que denunciar el conflicto, lo que tenemos que denunciar es las formas antidemocráticas, inclusive antiliberales, en las cuales el conflicto se está procesando. Y por eso coincido con Jus cuando dice que el gobierno es violento. Pero no solo es este gobierno, venimos viviendo ya 7 años de gobiernos violentos en los que se está procesando a las dos mayores identidades políticas populares de este país, que es la Revolución Ciudadana y la CONAIE, no de una forma política, sino de formas policiales. A la Revolución Ciudadana se le da un tratamiento policial y un tratamiento judicial. Y lo mismo está ocurriendo con el sector de la CONAIE, que es lo más incómodo para el gobierno de Lenín Moreno, para el gobierno de Guillermo Lasso y ahora para el gobierno de Daniel Noboa. Y en medio de esta impotencia nuestra, porque además no tenemos las mediaciones que teníamos hace 20 años, no tenemos las mediaciones, mucho más teníamos hace 40 para procesar lo que nos está pasando y lo vivimos muy individualmente. Entonces, el miedo nos restringe muchísimo la libertad. Es que en este país ni siquiera hay libertad de expresión, porque si tú te expresas en tus propias instituciones donde estés, vas a sentirte que estás atravesado de una u otra forma por relaciones de poder en las cuales tienes que cuidar posiciones. Entonces, estamos viviendo un retroceso, inclusive en nuestra capacidad de decir cosas. Y es ahí donde yo tomo lo que dice Jus, que lo peor que podemos hacer es dejar de hablar, porque sí, porque tenemos que conversar estas cosas y tenemos que politizar estas cosas y tenemos que darle un tratamiento colectivo a estas cosas. Porque es que ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿qué hacemos con las personas que no creen que la Revolución Ciudadana o que el correísmo o que la CONAIE no son parte de la comunidad política de este país? ¿Qué tenemos que hacer con las personas que nos llaman delincuentes, que nos llaman narcotraficantes? ¿Cómo les respondemos a esas personas? ¿Tenemos que ponerles la otra mejilla? Es que de verdad nos llaman delincuentes y terroristas y tenemos que ponerles la otra mejilla. ¿Qué tenemos que hacer? En algún punto sí siento que el discurso de la corrección política está siendo instrumentalizado en contra nuestro.
Y en algún punto sí creo que los afectos y las emociones que nos constituyen como personas son parte clave para que podamos incidir en los procesos de movilización y de generación. No son creencias movilizadoras abstractas y puras como, no sé, una idea. La gente no se va detrás de una idea pura solamente, no somos así de platónicos, nos vamos detrás de sentimientos. Y si en este momento hay indignación, y si en este momento hay cabreo, entonces ese es el sentimiento que te va a movilizar. Y la corrección política lo que hace es quitarnos, dejarnos, vaciarnos de ese material que tenemos para empezar a generar procesos de acción colectiva. Entonces, sí siento que tenemos que empezar a hablar, y no solo hablar de lo que nos pasa, sino de hablar de cómo nos estamos sintiendo con lo que nos pasa y cómo nos está atravesando esto. Y no podemos ser indolentes con que en este país 2,5 millones de personas no cumplan todas las comidas de su día, y no podemos ser indolentes con el nivel, cómo la muerte se ha apropiado del paisaje en este país. Es que de verdad, sí creo que también pasa por darle a la indignación y a los sentimientos y a las emociones el lugar que tienen que tener en la conversación política, porque si no, parecería que todo esto es una cuestión muy racional, muy pura, que en realidad nos vacía de los materiales que tendríamos que tener para poder construir otra cosa. Y sobre eso quisiera seguir conversando más adelante, ahora que ya han hablado también de la proscripción, en este caso de la Revolución Ciudadana, aunque no solo, también de esta primacía de una cierta corrección política, quizás ahí la pregunta es cómo está reaccionando el otro lado, ¿no? También poner o leer qué tipo de pronunciamientos han venido desde gobiernos locales, líderes de la Revolución Ciudadana, la CONAIE, Leonidas Diz, etcétera. Pero tal vez antes de pasar a ese otro momento de la reacción de actores organizados que de alguna manera podrían conducir la protesta, solo para cerrar este primer bloque sobre los factores de la paralización, quisiera volver contigo, Yus. Ya se ha mencionado el tema del odio, la política del miedo. Creo que no podemos dejar de mencionar la crisis económica que de alguna manera también inmoviliza sobre todo a los sectores populares. Me parece que tú en uno de tus tweets justamente hablabas de que había que hacer una lectura de clase sobre lo que pasa hoy por hoy en Ecuador. De alguna manera, Agustín también ya citó aquello. Y retomando, por ejemplo, un tuit de Silvana Tapia, ella decía, bueno, ¿por qué no hay más protesta? Porque la mayoría de la gente está tratando de sobrevivir en el sentido más material y básico de la palabra. Tus comentarios al respecto, Yus. Isa y Agustín, y de una vez aprovecho que por el tema de la luz se me va a apagar, así que voy a concluir un poco, la laptop, voy a concluir un poco y yo cuando me invitaste, Isa, dije, tenemos que dejar esto en firme, y el análisis que podemos hacer de la entrevista de Daniel Noboa ayer nos va a sacar todas estas respuestas que tú estás buscando, Isa, con tus preguntas. A ver, el día de ayer, también tomando un poco lo que decía Agustín, el día de ayer el presidente, muy suelto de huesos, cuando se le preguntó sobre el número de muertes violentas en el país, dijo que la mayoría de muertes violentas, que aparte el número había bajado según él, son con personas con antecedentes penales. Un desconocimiento, una visión limitada de los problemas sociales que enfrenta este país. Y yo creo que ese tipo de comentario ignora la compleja causa detrás de la violencia, ¿verdad? Y nos pone al frente a un hombre que desconoce esto, ¿no? Sabemos que la violencia no surge únicamente de individuos con antecedentes penales, y aparte hay un tema de estigmatización como muy, muy potente. Además, el día de ayer el presidente también fue muy consecuente en hablar de que el sector productivo no tenía pérdidas. Lo dijo varias veces, fue potente y revolucionario frente a eso, cuando no entendemos cómo dentro de esa afirmación están las personas que viven de las ventas alrededor de una heladería, un frigorífico, gente que vive de temas de la luz. O sea, realmente es una visión, verán, no sé si desconectada o de mitomanía, lastimosamente. Entonces, yo creo que es importante rescatar que estamos frente, nuevamente, un líder violento que nos miente en la cara, que obviamente, o sea, hablar de clasismo, yo creo que aquí es como medio obvio, es él y su gobierno demostrándonos bajo sus decisiones que no hay un pensamiento de clase. La gente en la costa, que en esta época estamos viviendo una de las épocas más de calor que te puedas imaginar, hay unos cortes muy diferentes a los cortes que se viven en la sierra, que se vive aquí en Quito incluso. Isa y Agustín, díganme si eso no es como tomar decisiones sin conciencia de clase. Entonces, yo quería dejar
esto como en la mesa para que lo puedan discutir más adelante, este comentario de las personas que ahorita murieron no son inocentes, son personas que tienen antecedentes penales. Yo creo que es una cosa que se puede debatir, que lo podemos conversar. Creo que fue uno de los comentarios que más me indignó el día de ayer y dejé de ver la entrevista porque ¿cómo crees en un presidente que intenta venderle eso al pueblo? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Tenemos que hacernos un montón de preguntas, además de este tema del anticorreísmo, el correísmo, que yo creo que obviamente es totalmente válido y es lo que nos tiene aquí sentados a los tres conversando de esto. Creo que hay que hacerse las preguntas adecuadas sobre quién es este hombre que realmente decide sin conciencia de clase y que ha puesto a personas en ministerios clave a decidir frente a nuestras necesidades. Les mando un abrazo, Agustín e Isa, muchísimas gracias por la invitación. Me quedaré a oscuras en 3 minutos, espero seguirlos escuchando. Un abrazo. No, más bien a ti, gracias, Jus, por haber hecho el esfuerzo de estar aquí, a pesar de lo difícil que es continuar con las rutinas diarias en un contexto tan difícil como es el de apagones de 14 horas. No nos cansaremos de denunciarlo, de decirlo, porque como ustedes mismos han sostenido, esto no se puede normalizar. Seguimos contigo en la discusión, Agustín. Nada más creo que ahora es momento de irnos a una pausa, pero en breve seguimos con más de Frente Radiosa. Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos dialogando ahora con Agustín Burbano de Lara sobre los caminos que puede tomar la indignación, cómo se puede organizar la indignación en Ecuador, en un Ecuador que vive en tinieblas hoy por hoy. Agustín, en el bloque pasado tú mencionabas, o de alguna manera hacías alusión a esta disolución democrática que vive el país, intentos de proscripción, persecución a la oposición, y también este intento de arrinconarnos en una suerte de corrección política, ¿no? Quizás en función de eso, ahora ponernos del otro lado y preguntarte cómo está reaccionando para arrancar la Revolución Ciudadana como uno de los grandes actores del progresismo de la izquierda en el país. Frente a la crisis, de qué manera se está moviendo ante la desolación, la rabia, el desgano colectivo. A ver, no tengo una respuesta cerrada para eso, porque veo formas distintas de responder desde los espacios particulares que a cada persona le ha tocado y a cada liderazgo le ha tocado también ubicarse. Yo sí veo un parteaguas muy grande en la relación gobierno-revolución ciudadana en los días previos al asalto a la embajada. Creo que el asalto a la embajada para la detención ilegal de Jorge Glass, creo que ese día el asalto a la... Eso marca un antes y un después y ya sella un camino sobre el cual no hay ida y vuelta para el diálogo y la conversación política. Entonces creo que primero te diría que eso es un antes y un después para la Revolución Ciudadana respecto de sus relaciones con el gobierno. Y eso se puede ver en la votación en la Asamblea Legislativa, se puede ver en el tono de los pronunciamientos públicos, se puede ver en un montón de cosas. Se puede ver en el viraje discursivo del gobierno que dejó esta idea de yo no tengo un anti, el anti tiene techo, para empezar a tratar de capitalizar duramente el anticorreísmo. Lo que te podría decir que sí veo en la Revolución Ciudadana es que le están apostando, la coyuntura pierde un poco de fuerza porque estamos con un proceso político en cierre, ¿ya? Entonces, eso también hace que se administren las expectativas en la contienda electoral que va a tener a partir del 5 de enero del próximo año, del 4 de enero del próximo año, 5 de enero creo que es. En cierto sentido, eso también creo que socialmente aplaca cualquier proceso de movilización o desincentiva, porque sabemos que ya vamos a una forma institucionalmente organizada, como son las elecciones, para resolver y dirimir el conflicto. Y eso está bien, no creo que eso esté mal. Pero sí veo que la Revolución Ciudadana está tratando de capitalizar esto en las elecciones, como obviamente cualquier organización política lo haría. Y ahí veo más bien que hay una discusión interna o se ven por lo menos dos tendencias. Está cierta tendencia que veo que el desgaste de estos 3 últimos gobiernos es de tal magnitud, su ineptitud, la particularización de sus intereses, su gobierno tan particular, puesto tan en claro sobre sus procesos de acumulación, inclusive ya no particulares, sino personales, ya de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, de Daniel Noboa, van a llevar el péndulo del malestar hacia la votación, una votación favorable de la Revolución Ciudadana. Veo un poco esa postura por un lado y veo otra postura dentro de la Revolución Ciudadana en la cual me inscribo yo personalmente,
en la cual sí creemos que hay que politizar la situación, hay que politizar el malestar, hay que decirle a la ciudadanía que si está sufriendo es por una razón y hay que explicarle la razón del sufrimiento, hay que volver a hacer pedagogía política sobre qué es el neoliberalismo, qué es de la chica del Estado, qué tiene que ver eso con el anticorreísmo, cómo se expresa eso en la vida cotidiana. Y ese salto nos está faltando dar, ese salto de poder explicar a la gente por qué el neoliberalismo se está expresando de esta forma en su vida cotidiana y no de otra, por qué este discurso del Estado obeso le está complicando llegar a fin de mes. ¿Por qué todo este discurso del Estado obeso puede ser para muchas personas una fábrica de sufrimiento? Ese es el salto que no estamos dando, porque además de ese salto implica pelearnos con alguien, imputar las responsabilidades a un alguien, y ese alguien muchas veces tiene poder sobre nosotros. Por todas las formas antidemocráticas de resolver la disputa política de las que ya hemos venido hablando y que no siempre es fácil señalar, porque es parte de la estrategia de supervivencia también. Está sujeto a una práctica antidemocrática de supervivencia política y empiezas a estar en una dinámica de integración y resistencia de la cual no es fácil vivir. No tengo la receta de cómo se debe vivir, pero sí creo que hay que empezar a apostar por no es pelearse por pelearse, pero hay que empezar a dejar de perderle miedo al conflicto y entender que el conflicto político es también una oportunidad para acumular y que hay agendas específicas donde hay mucho, mucho por crecer, mucho por acumular y poco riesgo, poco por perder. Entonces sí creo que hay que empezar a organizar y a pensar el conflicto como una oportunidad para empezar a acumular políticamente. Y ahí veo otra tendencia dentro del RC que estaría más cercana a esto. Y hay que ver cómo se va procesando el diálogo interno y cómo se va construyendo una evaluación común interna, porque quizás eso es también lo que nos falta, porque las cosas no son tan blanco-negro y construir y elaborar una estrategia pasa justamente por ahí, por ver cuáles son los matices y qué tratamiento vas a dar y de qué manera, en qué lugar y en qué sector específico y en qué agenda específica. Creo que es fundamental esto que sitúas respecto a politizar el malestar y acentúo esto, porque muchas veces cuando hablamos de esto, de politizar la indignación, organizar la rabia, claro, habría voces como la del propio Novoa ayer que decía que, bueno, finalmente son candidaturas o figuras políticas que se quieren aprovechar de la situación, trepar sobre la indignación y todo lo contrario. Cuando decimos politizar el malestar, como tú bien dices, es hacer una pedagogía política de por qué hoy por hoy estamos en esta situación, cuáles son los intereses que nos gobiernan que han hecho que el país caiga tan rápido y tan abajo, por ponerlo en esos términos. Eh, Luego de esta lectura que nos das sobre las corrientes, las lecturas que se están dando desde la interna de la Revolución Ciudadana, es obligatorio también preguntar por el otro gran actor de las izquierdas en Ecuador, que es la CONAIE, el movimiento indígena, con Leonidas Díaz a la cabeza, que evidentemente también están inscritos hoy por hoy en esta lógica electoral, como el país entero, y también eso resalto sobre tu última intervención, el hecho de que no está del todo mal, hay que reconocer ese proceso electoral institucional al que se encamina el Ecuador, y quizás también en función de eso leer en qué medida hay una dependencia del movimiento indígena para canalizar la protesta, cómo tomas tú estas declaraciones que han habido desde ciertas figuras de la CONAIE, estoy pensando en Apauqui Castro, por ejemplo, que criticaba, ¿no? Decía cuántos están dispuestos a movilizarse o simple y llanamente es una incitación vía redes sociales. En general, más bien pedirte, sí, tu lectura sobre cómo está reaccionando el movimiento indígena, qué están leyendo hoy por hoy de cara a esta situación crítica que vive el país y esta aparente dependencia que habría sobre ellos para escenarios de una movilización fuerte, sostenida, ¿no? A ver, ahí te diría dos cosas. Primero voy a hablarte sobre la CONAIE en sí. Creo que la CONAIE, y eso se podía ver en su lista de asambleístas, empezó a ser una acumulación originaria interesante de organizaciones políticas y sociales que no son muy numerosas en términos de electorado, que muchas veces ni han estado en líderes políticas, pero que tienen personas representativas y que sí tienen trabajo y relaciones sociales y trabajo social y material social para volverlo capital político. Y ahí sí creo que la CONAIE tuvo una iniciativa muy interesante de, de atraer a muchas redes políticas
que son satélites tanto de la CONAIE y de la Revolución Ciudadana. Y creo que en esa acumulación de fuerzas externas, la CONAIE sí supo en este último armado electoral ver un poco más allá de su propia identidad política de una mejor manera que el RC. Eso sí lo puedo ver. Y se podían ver con nombres en la papeleta. El problema es que las listas asambleístas nacionales de CONAIE se quedó. Y esa es la otra cosa que te iba a decir, se queda fuera. Sí me llama profundamente la atención la forma y las maneras en cómo se queda fuera. Y son cosas que no deberían pasar y no creo que haya en este país un clima, como te digo, de garantía a los derechos de participación política. No sabría decirte qué tanto eso es responsabilidad externa o responsabilidad interna, pero sí es una pena que este ejercicio de acumulación que venía haciendo la CONAIE no se haya podido traducir finalmente en su papeleta de asambleístas del Parlamento andino y sobre todo asambleístas nacionales. Eso es lo que te podría decir por ahí. Ahora, respecto de la dependencia de la movilización del movimiento indígena, recordemos que la movilización de octubre del 2019 no nace con el movimiento indígena, es una movilización que nace primero con la prefectura de Bolívar y sobre todo la prefectura de Carchi. Prefecturas que se estaban movilizando, la de Bolívar por el problema minero y la prefectura de Carchi se estaba movilizando por pagos adeudados del gobierno central a las prefecturas y puso maquinaria y sobre eso se movilizaron los transportistas y sobre el sector transportista se empiezan a movilizar el movimiento indígena con mucha masividad y un muy buen movimiento estudiantil y todas las organizaciones feministas y los sindicatos. Pero no fue el detonador el movimiento indígena. Y en el junio del 2022, aunque sí hubo un liderazgo inicial del movimiento indígena, la masividad fue dada por el mismo gobierno nacional el momento en que lo apresan a Leonidas Issa como si fuera Fito, como si fuera Junior, como si fuera Willy, qué sé yo, como si fuera un gran terrorista de este país. Es esa indignación la que cohesiona adentro y afuera del movimiento indígena un proceso de movilización mayor. Entonces, te digo esto porque no creo que basta con la sola voluntad del movimiento indígena y además hay algo que no podemos dejar de perder de mente y es que como protagonista de los dos últimos grandes movimientos sociales, no es mucho a la postre lo que el movimiento indígena logró, primero para sus bases y segundo para el país. Y no estoy diciendo que sea eso, pero que sea culpa de ellos necesariamente, pero la correlación de fuerzas no dio para conseguir luego de octubre del 2019 una victoria que se traduzca en lo institucional. El gobierno terminó ganando, porque bajó el decreto, vino la pandemia y y empezó a eliminar el subsidio de los combustibles. Y en junio del 2022 se abrieron unas mesas de negociación donde ninguno de los acuerdos se cumplió de manera satisfactoria y donde no hubo ni siquiera conquistas particulares para la CONAIE, porque desde un sector de las izquierdas, del progresismo, inclusive dentro de la misma Revolución Ciudadana, sobre todo en octubre del 2019, hubo una crítica muy fuerte de que el movimiento indígena negociaba solo para los indígenas. Pero ni siquiera se vio eso. Entonces, lamentablemente, si tú llevas dos procesos de movilización nacional tan intensos y no es mucho lo que consigues después de esos procesos de movilización, ya en lo práctico, en lo material y lo concreto, se te hace más difícil convocar a un tercer proceso de movilización. Entonces, tampoco creo que estén en las mejores condiciones para hacer eso. Y como te digo, se vienen unas elecciones y todos sabemos que son el mejor mecanismo institucional para manejar el descontento. Entonces, creo que todas las expectativas están puestas ahí. Para cerrar esta pregunta, lo que sí te diría es que hay algo que a mí me llama profundamente la atención y es como, sobre todo dentro de todo el dispositivo liberal de la ciencia política, pero sobre todo de los medios de comunicación, si es que hay actitudes, si es que hay prácticas, si hay ejercicios antidemocráticos de proscripción contra la Revolución Ciudadana o contra la CONAIE o el Pachacutic, no importa. Pero si se le empieza a joder a Topic, entonces eso sí es un indicador. Si se le empieza a obstaculizar a Topic, ahí sí hay un indicador de que no está funcionando la democracia y los pesos y los contrapesos liberales y la división de poderes. Si es que se le proscribe a Construye la lista de asambleístas nacionales, ahí sí entonces empezamos a tener un problema con la calidad del funcionamiento de la democracia. Entonces, sí me llama profundamente la atención que las violencias institucionales y las prácticas antidemocráticas que caen sobre la Revolución Ciudadana o que pueden caer sobre Pachacuti o la CONAIE nunca son un indicador de la falta de democracia que existe en este país. Pero cuando la derecha empieza a ser por sus disputas internas víctimas de esas mismas prácticas, entonces sí se lo empieza a denunciar. Y eso nos tiene que dejar en cuenta, dar cuenta de hasta qué punto la práctica, el correísmo y anticorreísmo está organizando no solo nuestra forma de entender la dinámica política, no solo nuestra forma de ver la dinámica política, sino que organiza las prácticas institucionales estatales.
y qué entendemos por democrático o no? Entonces, sí me parece que es algo que amerita más discusión y en esto, y sí creo que amerita que uno pueda sentarse a conversar con sectores que jamás en su vida se reconocieron como correístas o como cercanos del movimiento indígena, pero que provienen de una derecha que cree en las instituciones y que cree en la democracia y que puede tener inclusive muchos reparos de algunas de las decisiones o acciones de la Revolución Ciudadana cuando fue gobierno, pero que ponen por delante la necesidad de sostener el principio del debido proceso, el principio de la debida inocencia, porque si no sabemos que si se rompen esos dos principios en la justicia, es que no existe comunidad política posible que sostener, porque si es que no existe el debido proceso y no existe el proceso de la inocencia, entonces lo que va a ocurrir es que cualquier identidad política que puede amenazar al régimen, que esté de turno, va a poder ser tratada judicial y policialmente. Y eso es lo que se tiene que empezar a poner un freno desde ya. Y sí creo que ahí hay un consenso que excede a las izquierdas, pero que es un consenso que se debió haber conversado en ese diálogo de las izquierdas. Y creo que ahí esta discusión fue una ausencia muy grande y muy significativa, y creo que no se debía haber perdido esa oportunidad. Fundamental esto que sitúas, y de hecho lo que te iba a preguntar justamente ahora era más allá del movimiento indígena, de la Revolución Ciudadana, por un lado, ¿cómo ves los movimientos también para salvaguardar los intereses actuales, urgentes de la población, por ejemplo, de sindicatos, del movimiento de mujeres, pero ampliando también lo que tú mismo sitúas, también el de otros partidos políticos, quizás más cercanos a las derechas, a las propias élites? Que se distancian de Noboa claramente, ¿no? ¿De qué manera todos estos actores, desde distintos campos políticos, están leyendo y actuando sobre la indignación de la población hoy por hoy? Te perdí un ratito, Isa. ¿Me puedes repetir la parte de la mitad de la pregunta? Disculpa, se me cortó. No te preocupes. Te decía que por un lado tenemos, la pregunta era más bien dirigida a cómo están reaccionando desde los sindicatos, movimientos de mujeres, estudiantiles, organizaciones de base cercanos a las izquierdas, sectores populares, pero también ampliándolo hacia el otro lado de alguna manera, ¿no? Partidos políticos de la centroderecha que se distancian de Noboa y que de alguna manera también están queriendo capitalizar, por no decir politizarlo en el mejor de los sentidos, la indignación, la rabia que se vive hoy por hoy en el país. Ya, ahí te diría dos cosas. La primera, creo que todavía faltan construir más vasos comunicantes entre quienes proponen desde el sistema político una alternativa real frente a lo que estamos viviendo, es decir, básicamente y principalmente el RC, con sectores movilizados de la sociedad civil. Esos vasos comunicantes están faltando. Y eso sí es algo que hay que decirlo y es algo que hay que reponer y algo sobre lo cual hay que hacer mucho trabajo, pero muchísimo trabajo. Porque la agenda de justicia laboral de la Revolución Ciudadana y de la misma CONAIE fuera más rica si estuvieran mucho más conectadas. No te digo los sindicatos de siempre, sino organizaciones y redes están trabajando temas de justicia laboral que tienen propuestas muy interesantes. Lo mismo te puedo decir, falta cercanía entre esas organizaciones políticas y organizaciones como el Comité de Justicia por Cárceles, por ejemplo. Hay un problema carcelario gigante, ese vaso comunicante tiene que estar. Tiene que haber un vaso comunicante muy grande con organizaciones de migrantes, que es algo que históricamente la Revolución Ciudadana tuvo y que se tiene que volver a reactivar. Se tienen que establecer nuevamente vasos comunicantes con todo el sector productivo, que sí siente la necesidad de tener ciertos límites de manejo del control del mercado interno en este país. Esos vasos comunicantes sí siento que nos están faltando. Siento que en algunas agendas hay más que en otras, pero siento que hay que empezar a restaurarlas con fuerza. Lo otro que te podría decir por el otro lado es que lamentablemente siento que en esa batalla no estamos, creo que no somos los únicos que estamos dando esa batalla y creo que sí hay aspectos y lugares en los que el sentido común nos está ganando. Por ejemplo, cuando un influencer que es percibido como crítico y que tiene muchas posturas críticas, como José Luis Cañizares, te saca un tuit y te dice básicamente Correa da lo mismo que Moreno, que da lo mismo que Lazo y que todos están afuera y todo da lo mismo. Entonces caemos otra vez en la matriz liberal de que la política no me sirve para nada, solo es un costo social, yo vivo de mi trabajo. ¿Ya? Y sí siento que todavía ese discurso está en capacidad de movilizar y de politizar la indignación. Y sí siento que todo el discurso de la derecha, y sobre todo la derecha más recalcitrante con todo este tema de que el problema de la electricidad es que la electricidad está siendo manejada por un sistema estatista. Hasta ya sacaron el término del marxismo eléctrico, que no sé de dónde salió, pero existe el marxismo eléctrico.
pero sí siento que están logrando modelar subjetividades y formas de entender y de politizar lo que nos pasa. Y nosotros a veces, yo entiendo que podemos hacer esto sin ser violentos y entiendo que podemos hacer esto con altura, pero sí hay que señalar a las personas responsables de que esto y sobre todo a cuáles son los poderes públicos y privados responsables de que esta situación haya llegado a ser la que está haciendo. Y creo que ahí, si nos acordamos de lo que hizo la Revolución Ciudadana en el 2006, podríamos tener bastantes luces de por dónde podríamos ir politizando esto que nos está atravesando. Fundamental esto que sitúas. No quiero caer en el meme este que dice que siempre se puede estar peor y que Ecuador es un ejemplo de aquello, pero creo que sí cabe preguntar cuál es el riesgo de que la violencia, estoy pensando en bandas organizadas, etcétera, sean quienes conduzcan la salida de la crisis. Quizás incluso pensar que este candidato presidente no está del todo derrotado, que a pesar de que ha caído en las encuestas, aún podría ser quien llegue bien o quien, no quiero decir gane las elecciones, pero que todavía tiene posibilidades, todavía está en la cancha jugando y por ahí, insisto, ¿no? ¿En qué medida hay este riesgo de que sea la violencia la que conduzca a la indignación en el país? Verás, yo creo que en este sentido la crisis eléctrica sí juega en general a nuestro favor, porque si el problema fuera solamente el problema de la inseguridad, de la despacificación de la vida cotidiana, del ascenso de los homicidios, de los secuestros, de todo, entonces sí es más fácil para el gobierno de turno o para Jan Topic o para cualquier político de derecha optar por soluciones de mano dura y bregar por una creciente presencia de una dimensión autoritaria del Estado que ponga orden en nuestra vida cotidiana por mano militar y de facto. Entonces, sí creo que en ese sentido la crisis eléctrica abre otro espacio de discusión porque pone sobre la mesa algo que es más palpable en la gestión de los recursos comunes, en la gestión de lo público y en el cuidado de lo que es público y común a todos. Entonces, en ese sentido, sí creo que es algo que empieza a jugar un poco más a nuestro favor, pero no podemos esperar que eso automáticamente juegue a nuestro favor. Entonces ahí creo que sí hay un trabajo de pedagogía política, de bajar a tierra por qué llegamos a tener la crisis eléctrica que tenemos, hablar de por qué si tenemos un parque termoeléctrico que está bordeando, no sé, que quedó en 2016 con una capacidad instalada de 3.500 megas, ¿por qué solo está operando en menos del 30%? ¿Por qué no se le ha dado mantenimiento? ¿Qué tiene que ver esto con el Estado obeso? ¿Qué tiene que ver esto con la disputa correísmo-anticorreísmo? Estas cosas sí son las que tenemos que empezar a hablar y sobre las que no estamos hablando. Entonces te diría eso por una parte. Por la otra parte, también creo que, gracias a Dios, de cierta manera, aunque yo sí creo que hemos tenido nuestras propias versiones de la ultraderecha, si no gobernando, cogobernando. O sea, creo que la figura de Construye habla mucho de eso y el ascenso de Construye habla mucho de eso. Pero también creo que el fracaso de Bolsonaro, por una parte, en Brasil, las noticias ambiguas que hay o el fracaso o la ambivalencia del significado de Milei, porque va prometiendo y va prometiendo mejoras con reformas ultra regresivas del Estado que no se van materializando, que empiezan a ver un espejo que limita la profundidad con las cuales las derechas más recalcitrantes de este país pueden proyectar escenarios y futuros imaginarios en este momento. Entonces sí creo que en ese momento haber llegado tarde a subirnos al tren de la ultraderecha. No digo que no haya habido expresiones contemporáneas acá de la ultraderecha, pero haber llegado tarde y haber visto en otros países el espejo de lo que significa ser conducido por esas formas de gobierno, sí le pone también límites a las posibilidades de lo que podría ocurrir acá. Y eso no necesariamente es malo, creo que eso juega a nuestro favor. Muchas gracias, Agustín. Hay un tema que se nos quedaba y que también es importante y es el papel de las redes sociales, plataformas digitales. ¿En qué medida se están volviendo tan solo un espacio de contención de indignaciones individualizadas, pero que no nos permiten conectar más allá de los públicos o de los pequeños públicos que se mueven en espacios como Twitter o las redes que cada uno pueda tener en ese sentido? Y en función de eso también preguntarte si de alguna manera ves otras formas de organización, quizás más de base, comunitarias, que también se estén organizando hoy por hoy para sostener el cuidado, ¿no? El cuidado mutuo ante la absoluta desolación en la que nos deja un Estado ausente. Ya, ahí también te voy a decir dos cosas. La segunda va a cerrar con lo de los cuidados y la primera sobre las redes sociales. A mí ya me molesta cuando automáticamente empezamos a pensar que las redes sociales
tienen un grado de verdad menor que la vida extra redes sociales. Ya es como si es que lo que ocurre en las redes sociales es de mentira y todo lo que tiene un grado menos de verdad o de realidad, y todo lo que ocurre afuera de las redes sociales tiene un grado mayor de verdad y de realidad y de impacto. Eso tenemos que sacarnos de encima, porque en realidad las redes sociales son parte de nuestra vida cotidiana, son parte de nuestra realidad en la vida cotidiana y están incrustadas en nuestra vida cotidiana. Y las redes sociales están permanentemente en diálogo, alimentando a lo que está fuera de las redes sociales, comunicando lo que pasa fuera de las redes sociales, como la realidad afuera de las redes sociales es contenido de las redes sociales y viceversa. Tenemos que empezar a dejar de ver a una u otra como una versión degradada de lo real. En ese sentido, una indignación por Twitter molesta al gobierno, molesta muchísimo, y por eso el gobierno dio la cara como dio en la entrevista con Rafael Cuesta. Por eso toma las decisiones del feriado, por eso, a ver, las redes sociales producen efecto. Ahora, eso no quiere decir que sea lo único que hay que hacer, y no quiere decir que ya las movilizaciones y las ollas comunitarias y eso no sirve. Lo que pasa es que ahí sí tenemos que pensar. Perfecto. ¿Qué es lo primordial ahorita que tenemos que sostener en el país? En el país ahorita lo primordial es sostener condiciones mínimas para la vida. Y sostener condiciones mínimas para la vida sí pasa justamente por los cuidados. Entonces eso también tendría que pasar por cómo empezamos a trabajar políticamente los cuidados. Y yo creo que ahí no se ha observado debidamente algo que la Marcela Guiñaga en la prefectura ha venido haciendo muy bien, que es justamente trabajar todas estas estructuras y estos equipos y estas infraestructuras que ¿qué hacen? Ponen toda una capacidad instalada de artefactos que les ayudan a las personas a tener los cuidados en su vida cotidiana, internet para los hijos, para acceso para las escuelas, lavadoras para que no tengan que estar perdiendo el tiempo lavando la ropa a mano. Y ese tiempo que se está ganando de esa manera es utilizado para adquirir capacidades, para profesionalizarte, para conversar, para discutir, para... Entonces, sí creo que si queremos movilizar acción colectiva, tenemos que de alguna forma construir las condiciones para que la gente pueda sostener la acción colectiva. Y eso básicamente es darle tiempo. Y en momentos en que es tan difícil sostener la vida, es muy difícil tener tiempo para hacerlo. Entonces, sí creo que desde los gobiernos locales tenemos que empezar a generar política pública que fortalezca los cuidados, porque nos va a servir para la acción colectiva, para resistir a los embates neoliberales más agresivos, pero también porque, y esto no es algo que llegamos a reflexionar la importancia que tiene. Los cuidados son el último muro invisible para que un chico se incorpore o se vincule a un grupo de delincuencia organizada. El trabajo de cuidados de madres de familia, de hermanas mayores, de abuelitas, y digo en femenino porque lamentablemente es un trabajo que está feminizado, es la última barrera invisible para que no sigan creciendo los grupos de delincuencia organizada. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que ir a fortalecer. Entonces creo que también pasa un poco por ahí el rol que deberíamos empezar a planificar. Muchísimas gracias, Agustín, por haberte dado cita esta tarde aquí en Frente Radiosa para dialogar con nosotros sobre cómo se puede organizar la indignación en este Ecuador de las tinieblas. Le mandamos también un saludo a Jus Pincay, que tuvo que irse previamente, justamente por los apagones que a veces llegan imprevistos y que no permiten organizar la vida, ¿no? En todo caso, con esto cerramos Frente Radiosa. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde por Radio Pichincha. Muchísimas gracias. Adiós, Agustín. Chao, Isabel.